tenemos que seguir un protocolo porque hay una pandemia y existe esa pandemia, pero no es nueva. Hace muchos años que tenemos esta pandemia que a medida que pasa el tiempo va tomando nuevas formas, nuevas características, nuevos matices, se renueva con cara nueva, pero la pandemia está. La pandemia es algo que afecta a todo ser humano, todo el mundo, en todas partes. Y esa pandemia de la que hoy les quiero hablar tiene nombre. Se llama incredulidad. Eso es una pandemia y mata millones de personas todos los días. La incredulidad. En todas partes del mundo está instalada esta pandemia. En Argentina, en Europa, en todos lados. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es la incapacidad que tiene una persona para creer algo que no ve. Eso es incredulidad. Y ese virus mortal está instalado en el corazón de millones de personas. Hay otro tanto de millones de personas que nos hemos curado de ese virus mortal. Una parte de los que nos hemos curado estamos acá. ¿Cuántos se han curado de esta pandemia llamada incredulidad? A ver, levante la mano. Muy bien. Vi pocas manos levantadas. Pero hay otro tanto que no. Hay otros millones, mucho más, que no se ha curado. Y cuando Jesús declara en Mateo 9, 12 al 13, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando Jesús declara esto, lo que Él está diciendo, yo soy el médico, yo soy la medicina para resolver y quitar de la vida de todo hombre y de toda mujer este virus mortal llamado incredulidad. ¿Quién es el médico? Jesús. ¿Quién te quita, quién te sana de esta pandemia espiritual llamada incredulidad? Jesús. El antídoto para esta pandemia llamada incredulidad, para este virus mortal, también tiene nombre. El antídoto es la fe. Fe. Ahora, la fe tiene que ser entendida por medio de otra palabra que es obediencia. Fe es obedecer. Fe y obediencia son la misma cosa. Es imposible que alguien diga que tiene fe si no obedece. Si alguien dice yo tengo fe en Jesucristo y no obedece, entonces no tiene fe. Estamos hablando de que la fe y la obediencia es la medicina. Son como estas cápsulas. Vieron que hay cápsulas de medicina que son así, tienen una forma cilíndrica, redondeada, y vienen de dos colores. Bueno, esa cápsula, uno de esas cápsulas o media cápsula es fe, el otro es obediencia, y lo que está dentro, el medicamento, lo que hace efecto, es la verdad.
Así que fe y obediencia son la misma cosa y hay que consumir la fe y la obediencia con un elemento central, fundamental, que se llama verdad. ¿Por qué es así? Y bueno, porque yo puedo tener fe en Buda y entonces obedezco las leyes, digámosle así, las leyes de Buda. Pero resulta que tengo fe y tengo obediencia a Buda, pero eso no me cura, me mata. Adentro de la cápsula hay muerte, no hay vida. Pero lo que tenemos que consumir nosotros es fe y verdad, fe y obediencia en la verdad, en el elemento que nos salva y que nos cura de la incredulidad, que es el virus mortal. Muy bien. Si yo tengo fe y obedezco a Cristo, el Señor me sana. Sana mi espíritu, sana mi alma y también como consecuencia sana mi cuerpo. Porque muchas de las enfermedades del cuerpo que tenemos nosotros son consecuencia de enfermedades espirituales que tenemos. Muchos problemas de la vida física se resuelven resolviendo el problema de la vida espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que tuvieron fe. No vamos a ver muchos. Vamos al primero. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe, dice Abel, se convirtió en un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por esas ofrendas que él dio. Miren, cuando yo leo acá que por la fe Abel era justo, tengo la inclinación a pensar de que este hombre, Abel, pudo haber perfectamente reemplazado a la fe de Abraham. Tengo esa inclinación. El problema es que no tuvo tiempo, no tuvo la vida suficiente, no vivió lo suficiente como para demostrar que su fe le podía dar ese título de padre de la fe. Pero la Escritura dice que era justo. El problema es que el hermano lo mató y entonces no tuvo tiempo. Es una especulación, nada más. Es algo que se me ocurre decir. Abel ofreció las primicias de su ganado. Él era ganadero, el hermano Caín era agricultor. Y ya Dios les había enseñado a sus padres, a Adán y a Eva, que en realidad no había que cubrirse el cuerpo con ramas, con hojas. Dios les mostró el camino a Adán y a Eva. Adán y Eva eligieron, para cubrir su vergüenza, eligieron hojas y ramas de árboles. Y vino Dios y dijo: no, esto no es así. Yo les muestro el camino es por acá. Y entonces sacrificó animales y los vistió a Adán y a Eva con ropa de cuero. Así que ya sabían Adán y Eva que a Dios le agradaba el sacrificio de animales. Y les mostró el camino. Y también nos muestra el camino a nosotros, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo que Adán y Eva.
decidimos nosotros, bueno, este asunto se resuelve de esta manera, lo vamos a resolver así. Y entonces elegimos algunas ramas de árboles para resolver el problema. Y viene Dios y dice, no, querido, así no se resuelve el problema. Tenés que fijarte en las Escrituras. Yo te digo cómo se resuelven los problemas. ¿Se dan cuenta? Fe y obediencia van tomadas de la mano. Necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos indica, para que en lugar de tomar nuestro propio camino, podamos entender la voz de Dios y tomar el camino que Dios nos dice. Y Dios le dio una oportunidad, porque Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, se agradó de la ofrenda de Abel. Ahora, la ofrenda de Abel era bastante mugrienta, matar un animal, sangre, moscas, mosquitos, las manos llenas de sangre, el hombre andaba con botas. En cambio, el agricultor tiró la semilla, esperó que apareciera, y siempre es mucho más limpio, no digo rico, pero siempre es mucho más limpio un racimo de uva que un churrasco de cuadril. No más rico, más limpio, digo. Y Abel trajo el churrasco de cuadril, y Caín trajo el racimo de uvas, y Dios se agradó más de la ofrenda de Abel. Y entonces Dios le dice a Caín, en Génesis 4, 6 y 7, ¿por qué estás tan enojado? Claro, porque como Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, y Dios es Padre, y a veces Dios no se agrada de nosotros, entonces Dios viene y habla con nosotros y nos anima o trata de animarnos. Y entonces Dios le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andás cabizbajo? Dice, si haces lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista, que está lista para atraparte, como una fiera. Dios le dice a Caín que está lista para atraparte. No obstante, dice Dios, vos podés dominar esa situación, la podés dominar. Si haces lo bueno, si haces lo recto, si haces lo que corresponde, si haces lo santo, esa situación, ese pecado que te está acechando, listo como una fiera para atraparte, eso vos lo podés dominar, pero tenés que hacer lo bueno. Se ve que Caín no escuchó. Y bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Terminó matando a su hermano. Otro ejemplo. Primer ejemplo, Abel. Un hombre justo por su fe. Otro ejemplo, Noé. Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, advertido, Dios le advirtió, sobre cosas que aún no se veían. ¿Se dan cuenta? No se veía. Dios le advirtió. Y Noé tuvo fe. Tuvo capacidad para salir de la incredulidad. La incredulidad es el virus que me afecta, es la incapacidad para creer algo que no veo. Incredulidad. Y Noé, dice la Escritura, se sacó de encima ese virus mortal, espiritual. Porque dice acá que advertido sobre cosas que aún no se veían,
con temor reverente construyó. Temor reverente. No construyó de cualquier manera. No construyó a la ligera. No puso las maderas torcidas en la construcción. No hizo como él quería. Dios le mostró el modelo de la construcción del arca y él, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Los que tenemos familia, los que tenemos esposa, hijos, somos muy responsables los varones, porque la primera advertencia que tenemos de parte de Dios es que tenemos que salvar a nuestra familia. Y hay una serie de indicaciones que Dios nos da para salvar a nuestra familia. En primer lugar, por esa fe, sigue la Escritura, Noé condenó al mundo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que dice la Escritura? Noé, por la fe que tuvo, por esa capacidad de salir de la incredulidad, condenó al mundo. Y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe, igual que Abraham. Condenó al mundo. Ahí tenemos a Noé, un hombre común. Escuchó la voz de Dios, un hombre de familia. Nunca vio llover y Dios le advierte y él escucha y construye con temor reverente lo que Dios le dice. Hacé esto. Y le llevó muchísimos años a Noé construir ese arca. No es que salió, porque ahora la tecnología, no, le llevó décadas, años, 100 años le debe haber llevado construir ese barquito. Y en esos 100 años debe haber recibido la burla de muchos. Porque imagínense, Noé en medio del lugar donde está viviendo. Dice, vienen los vecinos y dice, che, ¿por qué construís ese arca? Porque va a llover. Nunca había llovido. Pero son locos vos, ¿cómo va a llover? ¿Qué es eso de que va a llover? Bueno, ¿va a caer agua del cielo? No, pero eso no ocurrió nunca. Ah, pero va a ocurrir. Pero ¿y cómo? Ah, Dios me dijo que va a ocurrir. Y entonces empezaron a burlar, y los vecinos se tienen que haber burlado. Como muchas veces nuestros vecinos se burlan de nosotros. Hay burlas que son muy directas y hay otras que son solapadas. Yo tengo algunos vecinos que solapadamente se burlan de la fe nuestra. Solapado, pero se burlan. Y Noé también. Y no dejó de construir con temor reverente por la fe. Así que se demoró varios años hasta que, dice la Escritura, vino el diluvio. Dios, dice, desató las cataratas del cielo. Ustedes vieron una catarata. Y la catarata esa que sucedió en todo el planeta durante 40 días y 40 noches, llovió sin parar. Y el monte más alto del planeta fue superado, dice la Escritura, en altitud respecto del agua, 7 metros. Así que, ¿cuál es el monte más alto del planeta? El Everest. Bueno, tapó el Everest 7 metros arriba. No sé si en ese momento era el Everest u otro, pero 7 metros arriba. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó todo. Todo lo que no estaba en el arca fue destruido. Es lo que yo llamo
destrucción no selectiva. Dios destruyó todo lo que estaba fuera del arca. Hombres, mujeres, ancianos, niños de pecho, mujeres parturientas, se les vino el agua y mató todo. Claro, cuando yo digo así, algunos dicen, ¿pero cómo? Pero hay que pensarlo, porque eso fue lo que ocurrió. Había una madre amamantando a su hijo, vino el agua, ¡pah!, se la llevó a él, al chico, y ¡epa! Y algunos dicen, ¡qué crueldad! ¡Qué monstruosidad! ¿Cómo Dios puede ser tan cruel de hacer una cosa así? Dios es Dios. Él es Dios. Amén. ¿Puede hacer una cosa así? Sí. ¿Lo hizo? Sí. ¿Y dónde están todos esos que murieron antes del diluvio? Están esperando. ¿Qué están esperando? El juicio. ¿Por qué? Y porque murieron sin ley. Y Dios es justo. Y algún día van a resucitar y van a estar frente al trono de Dios para ser juzgados sin ley. ¿Y cuál es la ley que tienen estos que murieron así? Es la ley de sus conciencias. Porque Dios es justo. Además de ser Dios, es justo. Y no va a dejar a ninguno que merezca ser salvado del infierno, del lago de fuego que arde con azufre. No va a dejar que vaya a ese lugar. Y alguno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es esto de la ley de la conciencia? Bueno, mire, yo estuve leyendo el testimonio de una mujer de apellido Elliot, cuyo marido murió en la selva ecuatoriana. Le fue a predicar a los Aucas. Entonces esta mujer describe cómo un hombre, porque después de que murieron estos, hubo un grupo de misioneros que fueron a predicar a los Aucas y los mataron a los 4, eran 4. Entonces una de estas mujeres fue a vivir con los Aucas a predicarles el Evangelio. Y entonces ella describe, ella ve en un momento determinado que un hombre va a la selva y caza no sé lo que cazó, y trae para su familia, para alimentar a su familia. Pero en un momento ella describe que agarra parte de esa caza, un pedazo de esa carne, y la lleva a otra familia, a una mujer que había quedado viuda con sus hijos. El marido de esta mujer eran todos indios Aucas, no entendían la ley, no sabían nada de Cristo, nada, pero este hombre fue y le llevó comida a la mujer viuda. Ley de la conciencia. ¿Y ustedes creen que Dios no va a premiar eso? Sí, Dios lo va a premiar. Él no tenía a Cristo, pero ayudó a una viuda. Así que nada se le escapa al Señor. Ninguna pandemia se le escapa a Dios, ninguna. Ninguna actitud del corazón nuestro se le escapa a Dios. Ninguna cosa buena que hagamos. Por eso dice la Escritura que vamos a ser juzgados por todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho. En nuestro caso, no con la ley de la conciencia, porque nosotros conocemos a Cristo, pero en aquellos que no conocen a Cristo van a ser juzgados por la ley de sus conciencias. Y esto es lo que va a pasar. ¿Qué fue lo que hizo Noé? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, dice Génesis 6:22. Hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso dice en Génesis 22. Pero en Génesis 7:5, más abajo, dice algo
hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Lo mismo. Así que es como una reiteración, como cuando Jesús dice, de cierto os digo, si hacen tal y tal cosa, de cierto, es una doble indicación. Y Dios dice de Noé 2 veces, casi un versículo atrás del otro, hizo todo conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. Noé, Abel, otro ejemplo, Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice acá, por la fe Abraham obedeció. ¿Se dan cuenta? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Fe y obediencia van tomados de la mano. En realidad, Abraham fue llamado 2 veces. La primera vez fue llamado Abraham en Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo a Abraham, salí de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y salió Abraham, pero en realidad antes de salir dudó un poco. Y ahora les voy a decir por qué. Está escrito. Dudó un poco. Entonces empezó a hablar porque Dios le dijo, dejá tu tierra y tu parentela. Pero Abraham empezó a hablar con el padre, habló con la mujer, habló con los parientes. Y entonces, después de que habló, dice la Escritura, Génesis 11, 31, 32. Y tomó Taré. Es decir, la iniciativa fue del padre de Abraham, no fue de Abraham. Tomó Taré. Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, pero dice la Escritura, y tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Calderos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, H-A-R-A-N, Harán. Salieron de Ur de los Caldeos, tenían que llegar a Canaán y se quedaron a mitad de camino, en Harán. ¿Quién tomó la iniciativa? No fue Abraham el que tomó la iniciativa, fue su padre Taré. Así que Abraham creyó como a veces creemos nosotros. Nos cuesta a veces entender las Escrituras, nos cuesta a veces comprender qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, sí, salimos, hacemos, pero nos quedamos a mitad de camino. Y la estadía en Aram, ahí a mitad de camino, duró muchos años. Varios años. ¿Saben qué fue lo que Dios le dijo a Abraham mientras estuvieron aquí? No en Canaán, sino a mitad de camino. ¿Saben qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Alguien recuerda? No, nadie recuerda. ¿Saben por qué no recuerdan? Porque Dios no le dijo absolutamente nada. Nada. Cero. Dios dejó de hablar con Abraham. Y miren, hermanos, Dios tiene 2 maneras de comunicarse con nosotros. Una manera es por lo que dice y otra manera es por lo que no nos dice. Cuando Dios hace silencio,
Vieron que algunas veces algunos testimonios de hermanos dicen, bueno, yo estaba orando, pero parecía que hay un bronce, un cielo de bronce y como que las oraciones no pasan. Es porque Dios nos está hablando, pero nos está hablando a través de su silencio. No nos dice nada. Y mientras estuvo Abraham acá, Dios no dijo nada. Y leyendo el libro de los Hechos nos encontramos que Esteban hace un relato y ahí nos damos cuenta que Dios, después de la muerte de Taré, que duró muchos años, se quedaron mucho tiempo acá en Aram. Perdieron mucho tiempo, muchísimo tiempo se perdió. Y Dios lo volvió a llamar a Abraham. ¿Y qué le dijo? Lo mismo, deja tu tierra y a tu parentela y andate a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Saben qué significa Taré? El Taré es el nombre del padre de Abraham. Significa demora o el que se demora. Y todo el tiempo que estuvieron ahí en Harán fue un tiempo perdido, un tiempo de demora. No sirvió para nada. Dios no habló, no dijo nada. ¿Por qué? Porque a Abraham le pasó lo mismo que a nosotros. Él no comprendió al principio que para aceptar la voz de Dios, obedecer la voz de Cristo, era necesario pagar un precio. Y el precio que Abraham tenía que pagar, ¿saben cuál es? La soledad. La soledad. Miren, muchos de los discípulos de Cristo, por muchos años anduvimos solos. Hay que pagar el precio. Muchos recibimos burlas, desprecios, risas burlonas por haber obedecido a Cristo Jesús. Pero Dios tiene misericordia y nos llama por segunda vez. Y llamó a Abraham por segunda vez y se lo llevó. Ahora dice, en Hechos, dice, y tomó Jehová a Abraham. Y tomó Jehová a Abraham. Bueno, no lo tengo aquí escrito, después lo buscan ustedes. Ahí ya la cosa cambió. Y se lo llevó a la tierra prometida. Y ahí, recién ahí, cuando llegó a la tierra prometida, Dios le dijo, yo te voy a dar descendencia. Aleluya. Abraham fue un creyente común, como nosotros, pero sus acciones a lo largo del tiempo lo convirtieron en el padre de la fe. Yo conozco un joven, un matrimonio joven, que hace unos años recibió una palabra de Dios. Dios lo llamó a este varón al ministerio pastoral. Pero no lo conozco a este muchacho desde que iba al jardín de infantes. Lo conozco muy bien. Lo conozco a él, lo conozco a su familia, a sus padres, a su madre, lo conozco a todos, a sus hermanos. Pero no recibió la palabra. Pero bueno, quedó ahí, como Abraham. Se quedó en el camino. Pero Dios nos da una segunda oportunidad. A principio del año pasado Dios lo volvió a llamar. Y ahí sí, entró en un torbellino espiritual. Y empezó a hacer cosas como se subió, es como, ¿alguna vez ustedes manejaron un Fórmula 1? Yo tampoco. Pero este se subió al Fórmula 1 y apretó un poco el acelerador y empezó a hacer trompo y pa, pim, pum, pa, pim, pum, pa.
Y paró. Y después siguió apretando y otra vez empezó a dar trompos por aquí, por allá, y hablando yo con él, hablo bastante con él, me dice, no, acá me equivoqué, metí la pata acá. Y claro, le digo, entonces estamos ayudándolo a este varón. Es de esta congregación, ¿eh? Dios es bueno. Aleluya. Muy bien, después de que Abraham se instaló en Canaán, inmediatamente Dios se le apareció y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y la Escritura agrega palabras que a mí me sorprenden. En Hebreos 11, 13 y 15 dice así. Acá hace un corte el que escribe Hebreos, porque ya habló de Abel, de Noé y de Abraham. Y entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. A ver si nos entendemos. Se murieron sin haber recibido lo que Dios les prometió, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, aleluya, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no volvieron atrás. No volvieron atrás. Ellos estaban pensando en esa patria celestial, en la mejor patria que podemos tener todos nosotros. Ellos estaban con esto en la mente y en el corazón. Estaban pensando en lo que iban a recibir. Creyeron la palabra, murieron todos sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? ¿Por qué no claudicaron en la fe? ¿Por qué no volvieron atrás? Porque estaban pensando en recibir aquello que Dios les había prometido. Tenían fe y obedecieron. Aleluya. Y la verdad que me pesa un poco el corazón, porque a veces yo escucho que algunos hablan con mucha liviandad de la salvación del alma, como escuchamos el domingo pasado. Mucha liviandad. Queridos, el Evangelio del Reino no es un juego. La iglesia de Cristo es santa. No es un lugar donde venimos a tomar mate. La iglesia venimos a la reunión los domingos. Esto no es la iglesia, ya sabemos. La iglesia de Cristo es santa, es del Señor. Y la iglesia de Cristo somos todos nosotros. Y Dios tiene que tratar con nuestro ser interior y sacar todo lo que nos sirve, todo lo que estorba, todo lo que es inmundo, todo lo que nos perturba, todo aquello que no sirve para nada, para alcanzar el eterno propósito de Dios. Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo y Dios lo va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Por eso tengamos cuidado cuando hablamos con liviandad de algunos temas, no nosotros, porque estoy seguro que acá la mayoría, pero hay otros que son muy atrevidos. Hay quienes son atrevidos y que dicen, no, yo soy salvo y puedo hacer lo que quiero. Querido, andá a hacer lo que querés, dentro de 20, 30 años nos vemos, a ver cómo te fue. Qué atrevidos. El cuarto ejemplo es el último, y ya terminamos.
somos todos nosotros. Todos nosotros. Porque yo hablé de ejemplos del Antiguo Testamento. Y la verdad, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios habló poca cosa. Poca cosa. Una palabra por aquí, agarró a uno por allá, a otro por acá. Y además, los medios que Dios utilizó para hablar eran medios relativos. Habló a través de los profetas, relativo. Habló a través de los ángeles, relativo. Es más, una vez habló a través de un burro. Poca cosa. Pero nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido instrucción directa de Dios mismo. Cristo es Dios. Ya no es relativo, ya es verdad absoluta. El misterio que estaba oculto desde los siglos y edades ahora fue revelado. Este es el tiempo de la Iglesia y del Espíritu Santo, en que Dios reveló todas las cosas, no dejó nada guardado y nos ha hablado directamente de parte de Dios a través de Cristo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es muchísimo mayor que la de los antiguos. Y si Noé, que estaba solo, que halló gracia delante de Dios, con temor reverente construyó, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido no cosas relativas, sino toda la revelación de Dios? Hemos recibido todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener temor reverente para sobreedificar la iglesia? Porque somos administradores de los misterios de Dios. Y dice la Escritura, mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Y cómo tenemos que sobreedificar? Con temor reverente. Si Noé, que recibió poca cosa, tuvo fe suficiente y se llevó años para construir lo que tuvo que construir y condenó al mundo, ¿cuánto más nosotros que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Te ves vos te ves? ¿Alguno se ve juzgando a los ángeles? Yo sí. Y dice la Escritura que los vamos a juzgar nosotros, que somos la iglesia. ¿Cuánto más? Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando con Nicodemo sobre la fe. Y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ustedes saben que yo le he preguntado, ¿vieron que en las ambulancias tienen unos dibujos, ¿no? En una época las ambulancias, hace muchos años atrás, tenían una cruz. Después no sé por qué cambiaron la cruz y pusieron un coso así, parece un hexágono, y no sé si ustedes apreciaron bien, hay un palo ahí y una serpiente enroscada en una ambulancia. Yo le he preguntado a los médicos, a enfermeros, conductores de ambulancia, varias veces, a todos, che, ¿me querés decir por qué en la ambulancia está el palo ese con la serpiente? Nadie me sabe responder. Me dicen cualquier cosa, cosas insólitas me dicen, pero nadie me responde. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué había pasado en el desierto?
que el pueblo de Israel, estando en el desierto, empezó a desobedecer, como era costumbre y hábito entre ellos. Se quejaban, quejabanza había, Dios los había sacado de Egipto, no se conformaban, tenían ganas de cebollas y ajo y perejil y no sé cuántas cosas. Dios los libró de la esclavitud, pero había queja. Como hay queja entre nosotros muchas veces, quejabanza. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó serpientes. Y empezó a picar al pueblo y se morían. Y entonces Moisés fue y dice: Señor, se está muriendo. ¿Qué vas a hacer? Dice la Escritura que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra. Y Moisés estaba absolutamente pegado al pueblo. Un día Moisés le dice a Dios: mirá, si nos vas a destruir, destruime a mí también. Destruime a mí, ya está, yo me quiero ir. Porque al fin y al cabo, ¿qué estamos haciendo? Y Dios le dice: bueno, construite una serpiente de bronce y levantala en el medio del campamento. Y todo aquel que es picado por una serpiente, que salga de la carpa y mire a la serpiente, y cuando la mire va a ser sanada. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Lo que le estaba diciendo era: la medicina es tener fe. ¿Saben qué pasó? Muchos se murieron porque no tenían fe, porque no creían que mirando la serpiente iban a ser sanados. No tenían fe. Entonces se quedaban adentro y se morían. Y algunos por orgullo no miraban la serpiente de Moisés. Y otros por incredulidad. Y otros porque sí. Y así. Pero el que miraba era sanado y se salvaba. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por favor, nadie crea que va a ser sanado mirando la serpiente enroscada en el palo de una ambulancia. Bueno, ahí está, otra definición más. Nuestra fe y nuestra obediencia está en Cristo Jesús. Tengamos fe. Miremos a Jesús, no a la serpiente. Miremos a Jesús. Pongamos nuestra confianza en Él y seremos salvos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y oramos.